¿Qué pasó en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile? ¿Está transitando todo como se esperaba dentro de las posibilidades, las probabilidades que se presentaban con respecto a los diferentes candidatos presidenciales? ¿Cuál es el reordenamiento de la estructura política que se vive en estos momentos en Chile de cara a la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre? Para hablar sobre estos y otros temas, hemos invitado y agradecemos enormemente la gentileza que haya aceptado nuestra invitación a dialogar a la profesora, investigadora, analista Paulina Astroza, que le damos las buenas noches. Gracias por aceptarnos. ¿Cómo está nuestra invitación? Buenas noches y un gusto estar, Víctor, con ustedes y con Uruguay, un país que me gusta muchísimo. Sí, de hecho tenemos entendido que ya en los próximos días la vamos a tener por aquí visitando estas tierras, y le damos la bienvenida por eso. Profesora, decíamos en la introducción muchos temas, algunas cosas que parecerían ya de perogrullo en este proceso electoral chileno. ¿Algo que la haya sorprendido de los resultados que se vieron el domingo pasado en las elecciones en Chile? ¿Algo que pueda rescatar para nuestra audiencia? Hay varias claves que dentro de lo que ya venían marcando las encuestas fueron sorpresa en esta elección. Hay que decir que esta es la primera elección que se celebra en Chile desde que nosotros abandonamos el voto obligatorio. Esta es la primera elección presidencial parlamentaria con inscripción automática y voto obligatorio. Entonces, eso permitía que hubiera un margen de incertidumbre respecto a cómo se iba a comportar, sobre todo aquel electorado que durante todo el último tiempo sencillamente no había ido a votar, que en el fondo su apatía, su enojo, su malestar con el sistema político se había manifestado a través de la abstención. Ahora no, ahora existía la obligación de ir a votar y una gran incógnita era cómo se iba a comportar ese electorado. Y yo creo que esa fue la sorpresa, porque que haya pasado segunda vuelta José Antonio Kast con Janet Jara estaba dentro de lo que indicaban los sondeos y lo que uno podía percibir que iba a ocurrir. Se esperaba que la candidata del oficialismo tuviera un porcentaje muchísimo mayor de votos, eso creo también fue una sorpresa, cerca del 26-27%, cuando el apoyo al gobierno y al presidente Boric bordea más o menos el 30%. Por lo tanto, estuvo mucho más estrecha esa diferencia entre Kast y Jara, pero la gran sorpresa es el tercer lugar, que es el candidato Franco Parisi, que logra casi un 20%, es la tercera vez que se presentaba, y con más de 2 millones de votos, logró superar al candidato más de ultraderecha, que es Johannes Kaiser, quien iba subiendo muchísimo en el apoyo popular, y, por supuesto, también la gran sorpresa que la candidata de una derecha más tradicional, que sigue mucho el piñerismo, es decir, el gobierno del expresidente Piñera, saliera en quinto lugar. Yo creo que ahí estuvieron como las grandes sorpresas. ¿Cómo debemos entender este voto que emitieron los chilenos en esta primera vuelta presidencial? ¿Cuánto hubo de voto castigo, de lectura a favor y en contra del presidente Gabriel Boric, de su gestión, de sus aciertos y sus errores, tanto de gobierno, de gestión como comunicacionales, que determinó que prácticamente un alto porcentaje de las provincias chilenas se inclinaran por los partidos de oposición al gobierno de Gabriel Boric? Hubo una gran manifestación de castigo al gobierno del presidente Boric. Su desaprobación es muy alta, sobre el 60%. Ha tenido desaciertos bastante notables, un cambio de gabinete, o sea, varios cambios de gabinetes, pero uno en particular después de haber perdido la opción del rechazo, haber ganado el rechazo y perdido el apruebo,
en el 4 de mayo del 2022, el primer referéndum sobre el proceso constituyente, por el cual se le había jugado mucho, creo que eso marcó también, pero más que nada, o sea, además de ese voto rechazo hacia el gobierno, por casos de corrupción, por casos que últimamente afectaron bastante a la opinión pública, como un tema que hubo de errores en cuanto al costo de la tarifa eléctrica. Son temas que a la gente le llega directamente y había un enojo. Creo que también había un enojo en contra, en general, del sistema de partidos políticos clásicos, un voto protesta al establishment chileno más tradicional, por eso que Evelyn Matei sale quinta, y eso, las dos grandes coaliciones del último tiempo, que Chile Vamos por la centroderecha y el socialismo democrático por la centroizquierda, fueron bastante castigados en estas elecciones de manera global, digamos como en la votación que hubo en los candidatos presidenciales. Ya a nivel de parlamentaria la votación es distinta, no salen tan dañados los partidos como uno pudiera pensar, pero sí con un reforzamiento bastante grande de partidos como el Partido de la Gente, que es de Franco Parisi, y con representación parlamentaria ahora del partido de Johannes Kaiser, que es el Partido Nacional Libertario, de los socialcristianos, que también están muy a la derecha, y además con una representación del Partido Republicano, que es el de José Antonio Kast. Entonces hubo un rechazo en general a la clase política tradicional. Profesora, usted hablaba de un porcentaje de votos recibido en la primera vuelta por parte de la candidata Jeanette Jara, que está por debajo de lo que se esperaba, que su comando de campaña y que los diferentes analistas esperaban para la primera vuelta y posicionarse de cara a una disputa con posibilidades en la segunda vuelta. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la candidata Jara? ¿Pasa por lo discursivo? ¿Pasa por la posibilidad de generar alianzas? Y en este caso, de ser así, ¿con quién? ¿Quién puede sumarle votos a la candidata del oficialismo de cara a la segunda vuelta? ¿O ya lo que consiguió es su techo y no va a poder superarlo de ahí? El margen de crecimiento de la candidatura de Jeanette Jara no es muy grande. Aquí ya los partidos de la derecha, si sumamos 3 o 4 partidos de la derecha, claramente ya se han manifestado por José Antonio Kast. Ya se había hecho una primaria legal en los partidos de la centroizquierda e izquierda, en la que había ganado Jeanette Jara, y por lo tanto ella representaba en la primera vuelta a 9 partidos o movimientos y logró esa votación que es bastante decepcionante según las expectativas que ellos mismos tenían. Por lo tanto, el margen de acción no es mucho más. Hacia la izquierda, los partidos, a la izquierda de la candidatura de Jeanette Jara, lograron muy poca votación. Y aquí los votos que están siendo apetecidos son justamente los de Franco Parisi, pero Franco Parisi tiene un discurso también bastante fuerte, primero en contra del Partido Comunista. Su lema, que finalmente lo repetía bastante seguido, era ni facho ni comunacho por el Partido Comunista, y Jeanette Jara es militante del Partido Comunista, y además muchos de esos votos claramente es un voto protesta que no van a ir hacia una candidata que por más que ha tratado de desacoplarse del continuismo y del gobierno del presidente Boric, la verdad que le es muy difícil. Ella fue ministra del presidente Boric y 8 de los 9 partidos que la apoyan son parte del gobierno hoy día. Entonces, la verdad es que tiene bastante cuesta arriba la elección Jeanette Jara. Una elección, decíamos fuera de micrófonos, todas las elecciones son muy complejas, candidatos que pueden presentarse a priori como los favoritos. Cualquier error, cualquier acción u omisión dentro de su campaña o de alguien que le apoye de su comando puede afectar la candidatura. ¿Podemos decir que el candidato Kast tiene asegurada la victoria en segunda vuelta? ¿Qué podría llegar a impactar negativamente en su campaña, en su figura, en algo que pueda
desde sus aliados potenciales de aquí a la segunda vuelta, impactar negativamente en esta ventaja tan segura, tan firme que todas las encuestas marcan hasta este momento, por lo menos? Bueno, en política todo puede pasar. Exacto. Nunca uno puede estar ajeno a que haya algún evento, alguna información, algún error no forzado o algún tipo ya de una situación mayor que pudiera cambiar la tendencia de los votos. Y en ese sentido, lo que está haciendo José Antonio Kast, obviamente que es lo que se hace siempre cuando se va con las posibilidades de ganar, es cuidarse, no aparecer tanto, no está en duda si es que va a participar o no en debates, en un debate más tete a tete, esta vez con Janet Jara, y no debates a 8 candidatos que fueron los que hubo en la primera vuelta. Por lo tanto, él está tratando de cuidar tanto su imagen como las negociaciones que se están llevando a cabo de una manera bastante como el status quo dentro de su campaña. A diferencia de Janet Jara, que es quien tiene que salir a buscar los votos, quien tiene que salir a romper esta tendencia, y la verdad es que partió bastante mal. Acaba de sacar a uno de sus asesores más importantes, Darío Quiroga, por, digamos, declaraciones que había hecho en contra de los votantes de Parisi, por parte de él, en el cual lo sacaron de esta hemeroteca de tuitera y tuvo que salir a responder sobre eso. Entonces, la verdad es que el discurso también de Janet Jara, por un lado, si es que se va muy al centro para ir a buscar los votos de Parisi, descuida su sector más de izquierda, y siendo del Partido Comunista, bueno, pierde también por ese lado y le cobran la palabra, entonces también es difícil cómo manejarse. Vamos a ver si realmente los dos candidatos van a estar en debates, porque el debate podría de alguna manera, en Chile hay un porcentaje que efectivamente toma las decisiones dependiendo de cómo los candidatos se presentan en los debates, pero no sabemos todavía si es que realmente se van a presentar o no, y la campaña va a ser finalmente por el lado de Kast mantener el status quo, tratar de exponerse lo menos posible, y por el lado de Janet Jara salir a enfrentar las ideas de Kast y dejarlo frente a la ciudadanía como un retroceso a libertades, a derechos y una candidatura peligrosa incluso para el Estado de Derecho. Justamente con respecto a este punto es que queríamos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo imagina usted o cómo entiende que debería posicionarse el discurso de los candidatos hacia la segunda vuelta? Más centrados en propuestas, en reforzar por un lado, desde Jara, lo que han sido los logros del gobierno de Boric, desde el punto de vista de Kast, cuestionar esta gestión y proponer algún tipo de reforma, o la campaña se van a ir, se va a estar más centradas en ataques personales o tratar de buscar el error o del otro candidato para poder ganar algún punto o disminuirle preferencias en el electorado? ¿Cómo lo percibe usted? Creo que va a ser una mezcla de ambas. Lamentablemente esta campaña ha sido bastante agria, bastante tóxica en ese sentido, siguiendo un poco el fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial sobre el trato que se da a los candidatos y las declaraciones, inclusive insultos. Yo esperaría que eso bajara un poco ahora, pero de todas maneras la crítica política dura yo creo que va a continuar. Janet Jara lo que está haciendo, y lo hizo desde el día del discurso de la noche del 16 de noviembre, inmediatamente saludó y solidarizó con Evelyn Matei porque habría sido víctima de campaña de bots y de noticias falsas respecto a ella, y saluda inmediatamente a todos los otros candidatos, salvo a los candidatos de a Kaiser y a Kast, y dice inmediatamente que va a tomar ideas de todas las candidaturas y dice qué ideas va a tomar de cada una de las candidaturas para lograr mayor adhesión a su programa. Y por el lado de José Antonio Kast ya se está reuniendo con los equipos, partió con los equipos económicos y otros,
de Matei y de Kaiser para ver ahí cómo van a enfrentar de alguna manera unidos esto que ellos llaman de luchar contra el continuismo, luchar contra el gobierno del presidente Boric, y creo que en el caso de Jara no le sirve mucho acercarse digamos, al legado, si le pudiéramos llamar así, del gobierno del presidente Boric por la desaprobación que tiene. Y el presidente Boric, a su vez, para el enojo del comando de la candidata Jara, intervino demasiado en la campaña, dirigiéndose directamente en contra de José Antonio Kast, lo que también nos gustó mucho porque a ella le dejó en un segundo plano. Tuvimos un pequeño corte, por lo menos desde nuestro lado. Ya tenemos nuevamente a la profesora con nosotros. Y para salir un poco de lo que son las candidaturas, tanto de la figura de Jara como de Kast, quisiéramos plantearle otro de los temas que son medulares en esta instancia política. ¿Qué papel juegan los movimientos antisistema y las candidaturas populistas en la configuración del Congreso y cómo podrían llegar a condicionar o no la acción del próximo Ejecutivo? El Congreso estaba ya bastante fragmentado y dentro de esta fragmentación, con muchos partidos representados en tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado, además con una tendencia cada vez más clara a la falta de fidelidad de los parlamentarios con sus propios partidos políticos. Por lo tanto, hay mucho voto tránsfuga que son de un partido, pero finalmente votan en contra de lo que dice el partido. En el mismo caso del presidente Boric, muchos parlamentarios de su propia coalición en distintas oportunidades votaron en contra de los proyectos de ley presentados por el propio presidente Boric. Ahora creo que eso se va a reforzar. La fragmentación es muchísimo mayor, pese a que a varios partidos políticos, por no lograr el umbral que exige la ley, van a desaparecer, probablemente se van a fusionar, pero aparecen otros partidos políticos o movimientos o grupos que tienen aún más claro esto de no ser ni de izquierda ni de derecha, donde finalmente ganaron muchos de ellos como contra el sistema, y ahí va mucho lo del populismo. Populismo entendido en el sentido de la división entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso, y que están en contra de un establishment, en contra de una élite. Bueno, hay muchos de ellos que están así. El partido de la gente, que es el partido del candidato Franco Parisi, que salió tercero, bueno, logró 14 representantes, pero ellos mismos dicen que no tienen ideología, son de distintos lados y entre ellos opinan bastante distinto. No sabemos finalmente, cuando llegue el momento de votar las leyes, de las discusiones parlamentarias, si van a tener una voz unívoca, unida frente a algún proyecto, o sencillamente esto va a ser un pirquineo de votos cada vez para el nuevo gobierno. Por lo tanto, yo veo un Congreso bastante complejo y en una situación en la cual tendríamos potencialmente un candidato más de derecha con un plan que le llama un programa de un gobierno en emergencia. Vamos a ver si realmente va a ser así o no. Sí, profesora, le proponemos dar cabida a algunos comentarios que están llegando. Mucho agradecemos a nuestros usuarios que están participando y acompañando este diálogo que recordamos, estamos dialogando con la profesora, investigadora y analista Paulina Astroza directamente desde el canal de Píldoras Digitales, porque es la hora de hablar sobre la primera vuelta, sobre la segunda vuelta y sobre los posicionamientos del ecosistema político chileno en este proceso electoral que vive. Omar dice, el partido de la gente de Franco Parisi, que usted se refería recién, no solo van a apoyar a la comunista Jara, tampoco van a dar el apoyo a Kast. Yo creo que en el partido de Parisi van por el nulo, dice Omar, es una de sus opiniones, agradecemos mucho. Nicky Calderón dice, saludos de Uruguay, quisiera preguntar, ¿cuál cree que es la arista que más mueve la aguja en los electores
al momento de decidir el voto? ¿Inseguridad, migración, descontento político y de partidos? Según la última encuesta CEP, que es una de las encuestas más creíbles porque es de las que se realizan en terreno, en octubre del 2025 indicó que la mayor preocupación por lejos por parte de la ciudadanía chilena es la parte de la inseguridad en robos, asaltos y todo lo que tiene que ver con, sobre todo, la violencia tanto urbana como también en los sectores en los cuales nosotros tenemos problemas de violencia. Entonces, fundamentalmente yo creo que está en el tema de la seguridad entendido en esto porque ha habido surgimientos hoy día se presentan algunos tipos de crímenes en los cuales nosotros no teníamos en nuestro país y eso afecta bastante a la opinión pública, como es el caso del sicariato o el descuartizamiento, que nosotros no teníamos ese tipo de situaciones tan seguidas como ahora, han aumentado los homicidios digamos, con agravantes, y los portonazos, que son robos así en masa, a los automovilistas y todo eso, yo creo que es lo que más ha marcado esta elección y sobre todo la candidatura de José Antonio Kast. Profesora, ¿cuánto pesan en el ánimo ciudadano los factores internacionales? Me refiero a las crisis globales, a las condiciones económicas externas, frente a los factores domésticos al momento de decidir el voto. Nada, no tiene mayor influencia. De hecho, los programas tienen muy poco sobre política exterior. En los debates se pregunta generalmente lo mismo. Yo soy profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y siempre echo de menos un poco más de política internacional. Se pregunta siempre lo mismo, la posición respecto a Venezuela, lo que pasa con la situación, fundamentalmente lo que está ocurriendo ahora con Donald Trump, que va un poco en esa línea, pero no se sale más de eso y la población en general no son los temas de este tipo los que mueven la aguja. Incluso algunos ni siquiera tienen conciencia cuánto nos afectan las crisis internacionales o lo que pasa en el mundo. Y lo que más podría estar relacionado con el área internacional es el narcotráfico internacional y son los temas de presiones migratorias. Eso sí, pero más como efecto interno que pensando en Chile inserto en el mundo. De confirmarse la tendencia y las alianzas que se perciben encolumnándose detrás del candidato Kast, ¿podemos ver un cambio de rumbo drástico en la política interna y en la política internacional de un nuevo gobierno con un nuevo signo político en el Palacio de la Moneda, o va a seguir unas reformas, digamos, pausadas, meditadas, sin tantos golpes bruscos de timón? Todo va a depender mucho de qué acuerdo lleguen las derechas ahora, en esta semana, para finalmente votar por el candidato de José Antonio Kast, porque obviamente aquí él también va a tener que ceder. Ahora, ¿cuánto va a ceder y hacia dónde va a ceder? También es complicado, porque si cede para el lado de Matei, descuida la parte más de derecha, que es la de Kaiser, y viceversa. Yo creo que finalmente lo que suele ocurrir es que en campaña se dicen muchas cosas que una vez que está en el poder, el pragmatismo hace que se tiendan a moderar y que muchas de las medidas que parecían imposibles son imposibles de implementar y ahí va a tener que irse ajustando. Va a haber cambios, yo creo que en el tema de la seguridad se va a poner un énfasis muchísimo más fuerte que en el gobierno de Gabriel Boric, que pese a eso, Gabriel Boric aprobó bastantes leyes que iban como en contra de las ideas que él planteó en su propia campaña o cuando él fue diputado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que sí va a haber cambio, va a haber un cambio tal vez más conservador en muchos temas valóricos en especial, y en el ámbito internacional creo que en general no habría grandes cambios, tal vez a nivel de gestos políticos
puede que ahí los haya, un mayor acercamiento y mejor relación con los Estados Unidos, con el presidente Trump, bajar un poco la posición que tuvo el presidente Boric en relación a Israel en lo que es la guerra en Gaza, pero el resto yo creo que más o menos en materia internacional hay un consenso de lo que significa para Chile su inserción en el ámbito internacional y sobre todo lo que ha significado los tratados de libre comercio y el multilateralismo para, para el país. Más allá de los discursos que escuchamos, que incluso se condenaba o se criticaba muchísimo a la ONU u otras instancias, yo creo que eso mayormente no va a ser el tema principal. El mismo José Antonio Kast señala que su gobierno es un gobierno de emergencia, 4 años son poco, y él quiere atender muchísimo más al tema de la violencia, la inseguridad, la inmigración, y ahí yo creo que va a haber un poco más de mano dura de lo que hemos visto en el pasado. Profesora, tenía otra pregunta para hacerle, pero se me ocurre esta, ya que retomo algo que usted mencionaba recién con respecto a el impulso y los frenos que se pusieron en la política chilena con respecto al proceso constituyente que se trató de impulsar y que no logró las mayorías necesarias en el marco del gobierno de Gabriel Boric, que está prácticamente llegando a su fin. ¿Podríamos intuir, percibir en el ánimo de un candidato Kast una propuesta de reforma de la Constitución para adecuarlo a un sistema político diferente, más acorde a sus intereses políticos ideológicos, o eso está totalmente por fuera del debate de los próximos años y de las próximas gestiones en lo que tiene que ver con la estructura política institucional chilena? Yo creo que el pensar en un proceso constituyente, o sea, es decir, un cambio a toda la Constitución, va a pasar bastante tiempo hasta que pensemos de nuevo o discutamos de nuevo esto. Yo personalmente creo que la Constitución debiera ser cambiada, pero creo que ambos procesos fueron bastante mediocres. Yo misma voté rechazo y voté en contra en los procesos que vivimos y creo que quedó un trauma bastante grande de estos dos procesos. Además que el primero se fue mucho más a la izquierda, el segundo mucho más a la derecha y que fue bastante liderado por el Partido Republicano de José Antonio Kast, el segundo, donde en ambos casos cometieron los mismos errores, muy intransigentes, muy soberbios, ambos sectores que ganaron, muy dejar calladas a las minorías, y eso finalmente llevó tanto al fracaso el primero como el segundo, y la población hoy día creo que en general está bastante entre traumatizada y que ya no quiere más con tema de constituyente, y tal vez lo que sí podría ocurrir es que haya reformas a la Constitución en algunos temas que pudiera haber consenso y lograrse el quórum de los 4/7, que es lo que se requiere para modificar la Constitución, y algunas cosas se pudieran cambiar, sobre todo el sistema político, que claramente no está dando el ancho para el Chile de hoy, pero no creo que sea prioridad de una próxima administración. Decíamos recién, una elección, pueden suceder muchos elementos endógenos, exógenos, que puedan impactar en los resultados previsibles o previstos de antemano según los sondeos de opinión pública. Por tanto, hasta que no se cuente el último voto, no se puede definir una elección de antemano. Si gana la candidata del oficialismo, Yanel Jara, ¿con qué margen contaría en el ámbito parlamentario para impulsar reformas y también lo que tiene que ver con el enfrentamiento a esta oposición tan fortalecida que ha salido de la primera vuelta? Bueno, tendría de nuevo un Congreso bastante complicado para sus intereses. Perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados, donde bajaron varios partidos su representación, otros la subieron. Y en el caso del Senado quedaron cuasi empatados, pero como les decía, hay votos que son votos bisagra, que tanto una posible presidenta Janet Jara o
posible presidente José Antonio Kast, para ambos, en ambos escenarios, va a ser muy difícil el poder saber si van a contar o no va a contar con esos votos, cuán caro les va a costar esos votos dependiendo de los proyectos de ley, y eso les va a costar manejar al Congreso, porque quedó en ese sentido mucho más dividido y ideológicamente, como decía, menos fiel a derecha-izquierda. El eje ya sigue existiendo, pero no es el único clivaje que va a haber. Por lo tanto, el caso de Jara, siendo presidenta, obviamente que también va a tener que ir a buscar esos votos, díscolos o no claramente, que son partidarios de ella, y va a tener que estar, así como en cada proyecto, con, digamos, con cuentagotas, sacando cuántas mayorías tiene o no tiene para aprobar leyes. Va a ser complejo este nuevo periodo de 4 años. Sí, profesora, seguramente la próxima pregunta nos podría insumir varias horas de análisis, pero apelando a su poder de síntesis, sabemos que viene de una agenda muy intensa, de viajes muy rigurosos en esos últimos días, pero no puedo dejar de preguntarle, porque es una duda que seguramente la tengo yo y seguramente lo tienen nuestros usuarios. ¿Qué pasa con la realidad chilena? Esa realidad chilena que despertó y que activó y sostuvo por tanto tiempo lo que se conoció como el estallido social. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer el próximo gobierno, gane quien, para contener esas manifestaciones populares? Porque podemos entender que están resueltos los temas económicos, los temas de salud, los temas que tiene la sociedad chilena. ¿Qué puede determinar que ese estallido sea incontenible frente a ciertas medidas de gobierno, de gestión, inclusive discursiva del próximo mandato? Bueno, es bastante difícil esa pregunta porque justamente se puede abordar de distintas dimensiones. Yo creo que muchas de las causas del estallido social continúan hasta el día de hoy. Fundamentalmente lo que es la desigualdad, la desigualdad de trato, que fue lo que tanto se invocó en los días previos y ya durante el estallido social. El estallido social que yo dividiría en dos partes para quienes nos escuchan. Por una parte, la legítima demanda de millones de personas por cambios en nuestro sistema y por tener un sistema que sea más justo en el sentido de la provisión de educación, de salud, de vivienda y de otros temas sociales. Y por otro lado, la violencia que evidentemente marcó e insisto, dejó bastante traumatizada a la población, que si bien fueron grupos minoritarios, fue bastante violenta y fuerte. Yo creo que siguen todas esas demandas, pero primero el estallido, luego la COVID, ha cambiado un poco el ánimo de los chilenos. El caso de la desigualdad no está en los primeros lugares de lo que hoy día son las prioridades para los chilenos. Ya les decía que el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, que hace 4 o 5 años era prioritario, hoy día está en los últimos dentro de las prioridades que plantean los chilenos, y sin embargo el tema del medio ambiente y los efectos negativos del cambio climático lo estamos viviendo. Entonces, hay un tema de percepción que cambió, pero que todavía existen grandes desigualdades en nuestro país que se reflejan a todo nivel: educación, salud, vivienda, en lo que significa la previsión social. En todo eso nosotros seguimos teniendo grandes diferencias que, si nos comparamos con otros países del entorno, podemos ver que las cifras macro en general son bastante buenas, índice de transparencia. Nosotros estamos después de Uruguay dentro de los países con menos corrupción, pese a que dentro de Chile consideramos que todos son corruptos. Resulta que los índices internacionales así lo contradicen. Y hay una serie de materias en las cuales Chile está bastante bien, pero eso lo sabemos también muchos que estudiamos esto o que salimos al exterior y vemos otras realidades. La gente aquí, por mucho que le digan esto, sienten que no llegan a fin de mes, que es muy caro la educación, si quieres tener una buena educación, la salud es muy cara.
que es casi imposible tener una vivienda y por lo tanto creo que eso todavía está. Pero la prioridad cambió, el eje cambió hacia la seguridad, hacia la delincuencia, el narcotráfico que entró de manera fuerte, Sí. con estos crímenes como ajustes de cuentas, sicariato, secuestro de express y una serie de otros crímenes, delitos que Chile no tenía. Entonces, es una mezcla bastante interesante analizar, pero yo no veo en el corto tiempo que de nuevo se vaya a dar toda esa coyuntura y todos esos elementos que provocaron el estallido social. Profesora, antes de despedirla, quisiera compartir el último mensaje por esta noche, agradeciendo nuevamente su gentileza. Nikita Calderón vuelve y nos consulta respecto a los nuevos votantes. Sabemos que hay una población migrante muy fuerte en Chile, fundamentalmente de ciudadanos venezolanos. Los votantes extranjeros habilitados, ya siendo ciudadanos chilenos, para ejercer su derecho al voto, ¿votarían por Jara o por Kast? ¿Cuál podría ser el enfoque, el encare político electoral de estos nuevos electores que se suman a este torrente electoral chileno? Bueno, había ya varios estudios que habían presentado. Yo no he visto ahora cómo se comportó el voto extranjero en la elección, pero ya había estudios anteriores donde indicaban que una gran mayoría de esos votos se van hacia la derecha, porque justamente vienen, como tú decías, son un alto porcentaje de venezolanos que vienen arrancando de la dictadura de Maduro, y por lo tanto lo menos que quieren es estar cerca de partidos como el Partido Comunista Chileno, que nunca ha condenado ni ha tratado de dictadura a el régimen de Maduro, cosa que también le complica a la propia candidata, que ha tenido que ella salir a decir que sí, partió diciendo que tenían un sistema de gobierno especial y después ya claramente lo trató de dictadura, pero eso con el correr de la campaña. Por lo tanto, yo diría que la mayoría de esos votos van hacia la derecha, fundamentalmente por razones ideológicas. Claro. Profesora Paulina Astroza, en nombre mío y de todo el equipo de Píldoras Digitales y toda la audiencia que nos acompaña ahora y que seguramente se va a encontrar con esta entrevista en los próximos días, en las próximas horas, le agradecemos enormemente su gentileza, su amabilidad en atendernos y por compartir estos análisis y estas reflexiones en esta jornada. Les agradecemos muchísimo y le envío nuestro agradecimiento desde aquí. Muchas gracias y bueno, ya la próxima semana estaré por Uruguay, en Montevideo, un par de semanas dictando clases por allá. Bienvenida al paisito, entonces. Que pase bien, un gusto saludarla y poder tenerla aquí con nosotros. Que pase bien. Gracias a ustedes, adiós.